Hacer tu voluntad será el todo de la ley. Hola a todos y bienvenidos al quinto episodio de Gerilio, un podcast en español dedicado a Telema, la magia y el misticismo en general. Mi nombre es Camilo Uribe y junto a Leonardo Laverde seremos los conductores de este programa para este episodio. Gerilio es un espacio que ha sido creado con el fin de propagar, explicar, analizar y discutir acerca de la ley de Telema y sus derivados. También exploramos temas de interés de la magia occidental como lo son aurora dorada, rosacrucismo, masonería, magia egipcia, cábala, hermetismo y demás ramas del estudio esotérico. El nombre Girilio viene de la misa gnóstica y hace referencia al sonido de la unión de opuestos, la no dualidad que busca cada viajero que recorre el sendero del conocimiento de sí mismo. Bueno, en este quinto episodio, que para los que ya nos están escuchando saben que el formato ahora es mensual, eh, vamos a hablar sobre un tema que varias personas escribieron y dijeron que estaban interesadas, que es el tema del tarot, ¿no? El tarot, que es un asunto bastante complejo a la hora de hablar de magia. Leo, ¿cómo va? ¿Qué cuenta? Bien, bien, Quillo, bien, ahí vamos. Ahí Entonces vamos a van. tocar en este episodio pues el tema del tarot, pues del tarot iniciático, sobre todo. Sí, sí, porque el tarot, digamos, para leerlo como oráculo, hay muchos libros y hay muchos podcasts y hay muchas vainas. Digamos que ahí no nos quedaremos mucho, ¿no? Sí, Entonces, pues yo creería que me parece interesante comenzar un poco con el tarot en sí. Usted sabe, hay un texto que Crowley escribió sobre el tarot que se llama el libro de Thoth. Se puede sí, conseguir en un español y texto en de clase B. inglés. Es un texto de clase B para los que ya escucharon el podcast anterior. ¿Eso quiere decir que qué tipo de texto es? Es un texto de estudio, es un texto donde Crowley recoge pues saberes que han sido saberes de antaño, saberes ya tradicionales y los coloca bajo la luz del nuevo eón. Ah, ok. Sí, porque al ser texto B, aquí yo estoy viendo en el libro que tan pronto uno lo abre, en la tercera hoja sale Sí, publicación en clase B. Él ya de ahí deja como entendido que es un trabajo de investigación, es un trabajo un investigativo. trabajo de investigación, sí. Exacto. Eh, entonces, este texto, para los que nos están escuchando, se puede conseguir en español y en inglés. En español, hay dos traducciones. Hay una traducción de Luis Cárcamo y hay otra traducción que es reciente. ¿Usted ha escuchado de esa nueva traducción, Leo? La traducción más reciente no, la verdad he trabajado con la de Cañón. De Cárcamo. Yo también he trabajado De con la de Luis Cañón. Cárcamo, porque Luis Cárcamo, de hecho, ha traducido varios libros de magia. Él también tradujo magia en teoría y práctica. Ujú, Y sí, sí. hace poco estaba mirando otro libro y también era de Luis Cárcamo. Y esta traducción no es muy vieja, si no estoy mal, es como del año 2000, más o menos, 2001. Hay una nueva traducción que está en internet que la hizo, si la puedo encontrar acá la tengo, la encontré la semana pasada, de hecho, el libro de Todd de Crowley, ya le digo quién la realizó. Y lo que esta nueva traducción quiere hacer es como corregir algunos errores que se quedaron en la traducción de Luis Cárcamo, ¿sí? No obstante, yo Sí. recomiendo la de Luis Cárcamo, o sea, no, los errores que hay no son tan preocupantes. Ah, dice acá que es una versión electrónica hecha por una persona que se llama Dion Conde, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Usted conoce, ha escuchado de Dion Conde? No he escuchado de él, pero conozco la versión de la que me habla. Ah, ya. Yo la recibí y pues para este podcast la estuve leyendo un poquito, le estuve echando ojo y me parece que está bien, me parece que la persona que tradujo conoce del contexto iniciático, entonces uno sabe que el que traduce está entendiendo el texto, ¿no? Sí, Y a veces uno se enfrenta a libros en los cuales el traductor no conoce el contexto y son traducciones que son muy flojas. Bueno, este texto entonces nos habla del tarot. Leito, ¿usted qué nos puede decir del tarot así como básico? ¿Qué es el tarot? bueno, pues el tarot es sobre todo una forma iniciática que ha pasado pues a través de generaciones. Bueno, hay leyendas alrededor de él de que eso es un conocimiento antiguo de los atlantes o es un conocimiento de Hermes Trismegisto, se ha hablado, y que Mm, pues para poder transmitir este conocimiento sabemos que las traducciones, por lo menos en el caso de la cábala o en el caso de cualquier traducción de un texto a un idioma diferente, se pierde mucho contenido. Este mm, tipo de libro
porque lo entendemos como un libro, quiso guardar las claves secretas o los misterios sin que fueran a ser muy alterados con la traducción, que estuvieran más allá del lenguaje del signo que se maneja. Entonces, digamos que utiliza el lenguaje simbólico para transmitir estos conocimientos y pues a la larga ha tenido bastante eficiencia en esto, porque los arcanos nos han llegado a la actualidad casi intactos. Ujú, O sea, ujú. nos atenemos a una tradición iniciática de un pasado remoto. Sí, el tarot más antiguo del que se tiene como datación es el tarot de Marsella. El tarot de Marsella, eh, que es muy clásico, es el que suele salir a veces en algunas películas cuando lo utilizan ahí como, sí, como artefacto de oráculo. El tarot de Marsella es del 1700, si mal no estoy. 1700. Se tienen algunos documentos del siglo XV, algunos del siglo XIV. Mm, Sabemos que los gitanos lo utilizaron también por mucho tiempo, el tarot mm. de los bohemios, etcétera. Creo que en Italia se encuentra la primera referencia como del tarot de un duque, no recuerdo exactamente el nombre, pero sí creo que en Italia se encuentra en el siglo XV una referencia inicial del tarot. Sí, el tarot como tal de Marsella, que es como el que viene es como el papá de todos los tarot, porque a partir de él van a surgir todos los otros mazos. eh, Está como entre Italia y Francia. En esa parte de Europa es donde se empieza a desarrollar y a exponer, porque efectivamente hay escritos que dicen que llegó a Francia y a Italia, pero que pudo haber llegado como una especie de tradición oral y que ya es en este lugar de Europa donde ya se hace visible, ¿no? Donde ya se plasma. Antes eran como al parecer solo descripciones orales. ¿Cuántas cartas tiene el tarot, Leo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, el tarot del linaje de Marsella precisamente es un tarot de 78 cartas. Mm. Está dividido en 4 palos. Una referencia muy importante, vamos a desarrollar también, de los 4 elementos, sumado de los 4 palos, sumados a 22 triunfos o 22 arcanos mayores. Ujú. Ok, eso nos daría 78 eso. 78 cartas, exactamente. Estaba Esto, viendo, dígame, dígame. cuénteme. Bueno, también esto es importante porque, bueno, Crowley también en este texto del libro de Todd nos habla de que, bueno, lo compara también con el ajedrez, ¿no? Es también un juego que pudo haber pasado por tradición, pero pues que tenía un trasfondo también iniciático, más allá de las aplicaciones prácticas que se hicieron en el juego. Mm. Es que cuando el tarot de Marsella salió con un librito y el propio librito original hablaba que muy posiblemente este mazo, esta información viene de Egipto. De ahí que se llame el libro de Tot, porque se supone que estas 78 cartas eran como 78 páginas del De un libro que libro. utilizaba el Tot clásico, el Hermes clásico, para enseñar todos los secretos de la iniciación. Después de, después de Marsella, viene otro tarot famoso que es el Rider-Waite, ¿no? Sí, claro, es Que, otro de que, los más importantes. que ese ya es un tarot un poco más moderno, es del siglo XIX y principios del siglo XX. Lo mandó a hacer un iniciado de la Golden Dawn, de la Aurora Dorada original, que era A.E. Waite. Usted creo que lo ha Sí, leído. Ese es sí, un sí, sí, claro. clásico por allí. Que era un poco contrincante de Crowley, Waite. Ellos se luchaban mucho ahí por, por, por ideología. Por Waite manda, ideología. sí, Waite manda hacer este tarot, que también, yo creo que ese sí es el más clásico. Junto al podcast vamos a subir algunas imágenes para que ustedes vean las comparaciones, pero lo mismo, no nos salimos del formato de las 78 cartas, ¿no? Sí, es importante no salir precisamente, bueno, hay una línea iniciática en este orden del tarot, porque es un tarot que, como dice Crowley en el texto, es un tarot que tiene un orden, es un tarot que tiene una lógica, es un tarot que le da a uno la sensación de completud, de que cada una de las cartas se sucede a la siguiente. Entonces tiene un orden muy específico y eso es algo muy importante. Hmm. Es como si contara una historia a través de las diferentes ilustraciones, ¿no? Un flujo. Un flujo. Usted dijo entonces, son 22 mayores Los y mayores, 56 menores. 56. 56 menores. 56 menores que nos da 78.
Aparece entonces una persona cuando este tarot estaba siendo diseñado, que es, no, mentiras, aparece unos años antes, que es Eliphas Levi, ¿sí? Aparece como unos 10, 20 años antes. De Eliphas Levi, ¿qué nos puede contar, Leito? Bueno, Eliphas Levi es uno de los iniciados que trata de emprender este estudio. Lo que se plantea también es que el tarot como tal contiene los misterios iniciáticos, contiene los misterios iniciáticos de la cábala, de la astrología, los misterios iniciáticos pero los mantiene velados, no se habían revelado. Eliphas Levi es uno de los primeros ocultistas modernos que se pone en la tarea de tratar de descifrar los misterios que contiene el tarot a nivel iniciático. Trabaja algunas cartas, entre esas vemos que trabaja el diablo, trabaja la carroza, pero tiene, digamos que ciertos, bueno, eso lo dice Crowley en el texto, tiene ciertos problemas con la orden a la que pertenecía por revelar los secretos. Entonces él agrega ciertas claves erróneas para confundir a algunos de sus lectores. Uno de esos puntos es la cuestión de que hay una relación muy importante de entre las letras del alfabeto hebreo y los arcanos mayores. Eliphas Levi hace una relación muy fuerte entre la carta del mago y la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, diciendo que tiene la misma forma y la misma posición que el mago en el tarot de clásico. Sin embargo, Crowley dice que esto es un error que Eliphas Levi agrega de manera voluntaria para confundir un poco a sus lectores, ya que no podía abrir las claves del tarot como tal, porque en ellas está contenido el misterio de la iniciación que por juramento Eliphas Levi no podía revelar. Exacto, exacto. Y cosa similar le ocurre a Crowley. Levi habla de esto en Dogma y Ritual de la Alta Magia, si mal no me estoy, ¿sí? Sí, claro. Y Crowley también habla un poco del tarot de forma velada en el Magia, Teoría y Práctica, porque si usted mira, el Magia, Teoría y Práctica tiene 22 capítulos, ¿sí? Y Claro, pues hay esto es muy 22 arcanos igual, mayores. esto es muy paralelo al dogma y ritual precisamente, sí, o sea, cada uno de los capítulos se está relacionado con una de las cartas. Es algo Hmm. que hace Crowley y es algo que hace Eliphas Levi. Pues ya sabemos nosotros a nivel general que Crowley decía ser una encarnación posterior de Levi. Sí, y es que eso me parece interesante. Él dice que como Crowley viene a terminar el trabajo que le quedó faltando a Levi. Es simplemente como Levi tratando de dejar listo como el misterio, ¿no? Sí, Em, pero ahí hay una cosa interesante. Levi sí deja unas trampillas a propósito en el texto para que el que no se ha iniciado o para que el que no tenga el conocimiento exacto digamos, no logre dar con el misterio por accidente, ¿no? Es decir, a pesar de que el libro está publicado en todos los idiomas y se consigue fácilmente, si uno no tiene ciertas claves iniciáticas, no le encuentra como el asunto. Y lo mismo pasa con Magia, Teoría y Práctica. Magia, Teoría y Práctica tiene como unos 4 o 5 errores, pero son unos errores a propósito que deja Crowley, también invitando al lector que sea inteligente, que sea pilo, que los encuentre primero y que una vez los encuentre los resuelva, ¿no? También tienen que sí, ver claro. con el asunto del tarot. Todo gira en torno al tarot. Eh, entonces, bueno, después de Wade, llega ya finalmente Crowley con este mazo, en 1942 más o menos. ¿Y Sí. cómo fue que Crowley creó este mazo o por qué fue que él quiso crearlo? Bueno, él lo trabaja con una de sus sacerdotisas, con Frida Harris. Ella Mm, no tenía muchos conocimientos alrededor pues como simbólicos del tarot. Sin embargo, Crowley en el trabajo de la mujer habla de que ella en sí misma los contenía dentro de ella, de que ella tenía la inspiración para poderlos desarrollar. Se habla mm. de que fue un trabajo bastante extenso, que Crowley hizo que muchas veces volviera a repintar las cartas, pero pues esto fue un trabajo conjunto de sacerdote y sacerdotisa. Hmm. Creo que fue publicado en 1944, si no estoy mal. Fue publicado en 1944, pero creo que solamente se hizo la exposición, es decir, La ellos alquilaron un exposición, sí. museo para exponer las pinturas, pero el mazo se vino a dar ya después de la muerte de Crowley. Crowley no alcanzó a ver el mazo en las tiendas, por decirlo así, ¿sí? Ya. Eh, el texto sí, el libro él sí lo alcanzó a publicar, pero el juego de cartas completo vino a dar la luz ya después de la muerte de él. Sí, lo que él hace con Frida Harris es súper interesante. Él ya se consiguen en internet como la correspondencia que se escribían ellos
Y pues es que Crowley también era un poco exagerado. A veces le pedía a Harris pintar unas cosas que eran como muy difíciles de plasmar. Entonces Harris también se atrevía a decirle a Crowley como usted me está pidiendo cosas imposibles y yo no las puedo hacer ni las voy a hacer. Y ella le bajaba un poco, pero al final llegaban a un punto medio en donde igual la idea se expresaba, ¿sí? Sí, Pero sí, pues no se podía con toda la gama. Aparte usted sabe que una carta al tarot no es más grande que una postal, ¿sí? Entonces sí, sí. dejar, no sé, dejar 80 detalles así en una ilustración tan pequeña no es sencillo. ¿Mm? Aunque, bueno, es que también esto es importante porque, bueno, a través del camino iniciático de órdenes como tal, como la Otto o como la Olea, uno ve que el tarot que plasman ellos dos tiene claves prácticas del trabajo, o sea, claves prácticas de trabajo ceremonial o claves prácticas de trabajo de yoga o claves prácticas de diferentes niveles. Entonces el detalle me imagino que fue un punto crucial. Sí, ahora, ya hablando del libro como tal, el libro, a mí cuando yo conocí el libro, cuando trabajaba en Otto, a mí me lo presentaron como una enciclopedia de ocultismo. Y efectivamente, este es el último libro que Crowley escribe en su vida, porque tenemos el libro de Magia sin lágrimas, pero el Magia Sí, sin lágrimas, más que ser un libro, es un recopilado de cartas que él escribió a sus estudiantes. Pero no es un sí, sí. libro, sí, capítulo uno, capítulo 2, no es un texto como tal organizado. Esta es la última, este es el legado que deja Crowley antes de morir, y aquí es donde está el pensamiento que él tuvo ya después de haber logrado todo su ascenso, tanto en la OTO como en la AA. Entonces él deja en el texto todas las claves, tanto de misterios de la OTO como de misterios de la AA. Ahí aparece, y no me acuerdo, otro gran mago que ahorita se llama el Frater Omapiap, lo conocí como en el 2004 aproximadamente por internet. Él me decía que a él le recomendaban que los únicos libros que uno debería tener a la mano es el Magia, Teoría y Práctica y el libro de Todd, El ¿sí? TOT, sí. El Magia, Teoría y Práctica, el gordito, trae los 22 capítulos y después de eso trae los anexos que son todos los rituales y operaciones. Entonces ahí usted ya tiene todo. Y con el libro de Todd, usted lo que hace es develar magia, teoría y práctica. Es como si uno fuera la llave del otro y viceversa. Sí, Se complementan muy es bonito. verdad. Eh, Ahora, sobre el tarot iniciático, yo sé que usted lo ha trabajado y ha tenido bastante éxito con eso. ¿Usted cómo le fue con eso? ¿Qué hizo? Bueno, pues el tarot iniciático, bueno, hay que entenderlo desde el punto de vista también cabalista. Siento que la cábala es muy importante en el estudio del tarot. Muchos hablan que su origen es que es muy conjunto, ¿no? Que lo posible origen del tarot tiene que ver con un sincretismo de varias tradiciones espirituales, ¿no? Eso también es una teoría de sus orígenes. En las Alejandrías, donde diferentes tradiciones esotéricas combinaron y quisieron plasmar una realidad o sí, ciertos secretos del universo. Mm, Entonces, como tal, la cuestión de que, bueno, como tal hablamos de la misma esencia de la cábala de que viene la Insof, de la Insof mm, Aur, y entonces de este cero nace un flujo del universo que va plasmando la manifestación, que es mm, Keter, Chokmah, Binah, etc. De la misma forma nosotros podemos entender el tarot como tal. Empezamos con la carta del loco, que es el cero, que es mm, ese Ain Sof, y de ahí mm. digamos que la divinidad empieza a plasmarse una realidad como tal hasta el último arcano, que sería el 10 de monedas, El 10 de oros. el 10 de oros. Entonces este flujo del universo representa una gráfica del árbol de la vida y contiene precisamente la rueda, ¿no? La rueda como tal, la rueda del tarot, toda la manifestación gráfica del universo y de los movimientos y de los intercambios que tiene el universo. Mm, La aplicación práctica es una aplicación también de trabajo de introversión de cada una de estas, digamos que entidades. Crowley también nos habla en el texto de que antiguamente se tomaban estas cartas como seres vivos, como inteligencias, ¿no? mm. Y la comunicación directa con estas inteligencias era una de las claves que buscaba precisamente el iniciado. Sabemos que el tarot también está relacionado fuertemente con la astrología y que alrededor del círculo zodiacal habitan muchas entidades que están relacionadas con el tarot. Entonces, el trabajo con entidades está muy relacionado con el trabajo
de estudio del tarot y de cada una de las cartas. Mm, mm. En el texto, él explica carta por carta, ¿no? Pero antes de comenzar esa explicación de cómo funciona cada carta, eh, espérese yo que acá tengo el texto, yo puedo como mirar directamente. Él divide el texto en dos partes. Sí, Mentiras, lo divide en cuatro partes. La primera que se llama Teoría del Tarot, que habla justamente de todo lo que usted dice, que es el tarot es como una especie de herramienta que conecta árbol de la vida, sí, astrología, sí, eh, es verdad. zodiaco, planetas, elementos, conecta también las letras hebreas, ¿sí? Es decir, es el punto donde toda la simbología se reúne en un solo sitio. Eso lo hace muy útil, porque yo puedo estar trabajando un aspecto planetario, un aspecto elemental, o sea, yo puedo trabajar cualquier cosa con el mazo de cartas, ¿no? Y Eh, el mazo de cartas me permite a uno jugar con muchas fuerzas, ¿no? Con todas las sí, fuerzas que plasman en el universo una realidad. Y de manera exacto, práctica, muchísimo. exacto. Hay una cosa que del tarot iniciático y es que si uno sabe cómo funciona el tarot iniciático, eh, uno no necesita tener herramientas físicas. O sea, es decir, usted sabe que el mago tiene que tener su vara, su copa, su moneda, pero el mago que ya tiene la clave del tarot podría utilizar solo las cartas. Y Crowley, al final de su vida, esto lo decía McMurtry, uno de los estudiantes pues, más famosos porque fue el que creó el autocalifato. McMurtry decía que Crowley, ya en sus últimos años de vida, se había deshecho de muchas herramientas y solamente cargaba un mazo de cartas de tarot, nunca especificó cuál, ¿no? No, eso sí no lo sabemos, y un set de varitas de Li Ching, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. para las moneditas de Li Ching. Sí, trató de hacer no, trató de hacer un paralelo entre esto. No terminó ese trabajo, pero intentó hacer un paralelo. Sí, él hizo un paralelo y de hecho, en el libro, acá en el libro de Todd, hay una parte en donde él se sienta a hablar bastantes hojas sobre los hexagramas del I Ching Sí, y trata de ver que hasta el propio I Ching estaría contenido en el tarot, ¿sí? Él quiere y que le quede claro a toda la gente que el tarot es la herramienta suprema iniciática en Occidente y que el I Ching vendría a ser lo mismo en Oriente, ¿sí? Son como paralelos. Casi que tienen las mismas cosas porque nosotros hablamos de 72 cartas del tarot y el I Ching son 64 hexagramas, ¿no? O sí. sea que la diferencia es de 8. Yo no soy muy versado en el I Ching, entonces pues no sabría como por qué esa diferencia de 8. No, pues Leito, ¿qué más nos puede decir del tarot Bueno, iniciático? uno de los puntos fundamentales es que, bueno, lo podemos poner desde una lógica de transformaciones que tiene también la psique del mago en su proceso iniciático. O Mm, sea, podemos ver como el primer impulso de la iniciación, el mago se encuentra como el loco, se encuentra emprendiendo un camino hacia donde no sabe dónde es y va con una especie de flujo o felicidad que lo embriaga. Está asombrado, ya en el tarot de Todd se encuentra esta figura, este personaje de verde asombrado por la maravilla del mundo que acaba de descubrir, que es la iniciación como tal, pero aún no lo maneja, simplemente va caminando, se encuentra con ese flujo, por eso también es el aire, ¿no? En sus ujú. correspondencias. O sea, Y también podemos, todo comienza con el loco. todo comienza con el loco, y este es otro de los puntos importantes porque, bueno, aunque el loco como el cero puede ubicarse en cualquier punto de la baraja, Crowley es muy específico al tratar este tema como un matemático. Y él dice, ¿un matemático dónde pondría el cero? Pues lo pondría antes del uno. Mm, Entonces, el cero como tal, el loco, va en el inicio. Ni después ni antes, sino va en el inicio. Entonces, ese ok. es el primer impulso de la iniciación. Después de ese primer impulso es una transformación de la psique. La psique va evolucionando y pasa precisamente a la carta del mago, donde ya empieza a controlar el poder de la esfinge, el poder de los cuatro elementos. Después de que ya los controla y tiene control, poder sobre ellos, pasa a la siguiente etapa de su transformación, que ya sería la sacerdotisa. Controla muchos poderes, pero ya dejan de ser taumatúrgicos, el mercurio del mago, y empiezan a Mm, volverse interiores. Se vuelve la sacerdotisa.
Y es un proceso que va sucediendo también la mente. La mente va pasando por ese proceso por cada una de las cartas. Podemos comparar las ordalías como procesos donde uno atraviesa por la torre o donde uno Mm, atraviesa por la carta del diablo. mm. Es que son como esas 22 cartas, incluyendo el loco, son como los 22 grandes pasos que él da en el árbol, ¿no? Son como también Sí, 22 personajes que van apareciendo en su camino. Y las menores, que serían las otras 56 cartas, derivan de estas grandes, ¿no? derivan de las grandes. Ya estarían ubicados en cada uno de los Sephiroth. Exacto. Entonces, en el árbol de la vida hay 10 esferas, en esas 10 esferas están las menores, y lo que conectan a esas esferas son los caminos, ¿no? Son los caminos, Hay, que hay, son una, estas cartas. hay una cosa importante ahí, y de pronto, no sé si lo hayamos hablado en un programa anterior, y si no, pues le presentamos la idea a las personas que nos están escuchando, y es que el mapa del árbol de la vida, su correlativo en Oriente serían los chakras, ¿no? Entonces podríamos hablar de que estas esferas serían como los chakras hindúes y los caminos vendrían a ser los nadis, que son estos canales de energía que conectan los chakras, ¿no? Claro, Eh, Eso lo hace mucho más interesante. Crowley lo menciona muy por encima en el texto, no desarrolla mucho esa idea, pero sí invita al lector a que investigue, bueno, si estas cosas son los chakras, las esferas, y si los arcanos mayores son los nadis, ¿cómo se podrían trabajar? Y ahí comienza un poco el aspecto iniciático del tarot. El tarot me está enseñando a mí a cómo es que la energía funciona dentro del cuerpo y cómo mover la energía para lograr ciertos propósitos. ¿Sí? claro, claro. De ahí el punto de que las cartas esté contenida la práctica. Ujú, exactamente, exactamente. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el arcano. A ver, no, pues dígame usted un arcano. Deben ser los amantes. Listo, el arcano de los amantes, que de hecho él lo ilustra, el texto viene con algunas cartas a color. Si ustedes tienen el texto a la mano y Sí, lo consultan, hay algunas cartas a color y una de esas es la carta de los amantes. Eh, la carta de los amantes es una carta que está relacionada con Géminis. Y pues es evidente porque Géminis hace alusión a los gemelos, ¿no? A dos personas. Y si ustedes miran la sí. carta, efectivamente ahí encontramos un grupo de opuestos. Tenemos como dos niños, un niño que es blanco, un niño que es de color negro. Tenemos un hombre a la izquierda y una mujer a la derecha, ¿sí? Tenemos el león que representa lo masculino a la izquierda y tenemos el águila que representa lo femenino a la derecha. Entonces, la carta está enseñando, es como los opuestos se complementan y se unen. Si usted mira la carta, ellos están intercambiando objetos. Los niños intercambian, o mejor Mango dicho, y una rosa. exacto. Y le sostienen también a los adultos una lanza y una copa. ¿Sí? Todo esto es muy simbólico y es precisamente esto donde el tarot también cobra vida, porque no solamente es como dos figuras puestas, sino que cada uno de los símbolos puestos ahí representan misterios iniciáticos, por lo menos en el caso de la Otto. Sabemos que esta carta está muy relacionada a la segunda triada de la orden. Y por lo Total. tanto, los misterios prácticos de esta segunda triada están contenidos en esta carta. Ahí están, ahí están. Entonces la persona cuando ya llega a ese grado, ya sea en Otto o en A, cuando se le presente la carta, el guía que está en ese momento trabajando con él o ella, le revela un poco. Muchas veces se incentiva a que los estudiantes estudien el tarot para que ya pueda ser el propio estudiante el que llegue con la respuesta y el guía solamente le aclara como dudas sueltas, ¿sí? Por ejemplo, sigo mirando la carta. En la carta está como ocurriendo una especie de boda mística, como una especie de matrimonio. Y esta carta hace alusión a varias cosas. Hace alusión a un ritual que noto es muy importante, que se llama la misa gnóstica. ¿Sí? La misa gnóstica es, pues como lo dice su nombre, un ritual de misa, o sea, de consagración de elementos, de transmutar un elemento de mundano a divino. Ustedes saben que en la misa católica el cura
transmuta el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre, ¿no? Entonces, acá en la misa gnóstica ocurre la misma transmutación y en la misa gnóstica, para los que la quieran leer, se encuentra en internet, hablan de que hay varios personajes, está el sacerdote, pero también la sacerdotisa, pero también hay dos niños que son como los pajes, como los pajecitos, ¿sí? Y aquí en esta carta aparecen. Ahí yo veo al sacerdote, veo a la sacerdotisa, veo a los dos pajes. Entonces, esta carta representa un proceso de la misa gnóstica. ¿Mm? Sí. Eh, y por Bueno, ejemplo, sí, el que los está casando, el que los está uniendo es el ermitaño. Y usted sabe que esa es otra ermitaño. carta. Entonces ahí, al ver la carta y al analizarla, también me está indicando que el misterio sigue trabajándose en el arcano del ermitaño, ¿no? Claro, Son cosas claro. así. Esto que Por acabo de eso es hacer. importante, por eso Dígame. es importante utilizar dos, digamos que dos de las facultades humanas para conocer el mundo. Claro, la lógica y la razón para poder entender los símbolos, pero también Crowley dice que es importante también el trabajo de meditación sobre las cartas, el trabajo también de visión, que es un trabajo también de explorar de manera astral cada una de estas cartas, trabajarlas en sueños. Está, hace parte de dos funciones de conocimiento para poder adentrarse en los misterios, porque hay misterios a los que uno no llega solamente con el uso de la razón. Por ejemplo, sé que usted tiene experticia en esto, entonces, ¿cómo podría uno trabajar un arcano, por ejemplo, el de los enamorados, a nivel astral? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es el ejercicio así a grandes rasgos? A grandes rasgos, bueno, inicialmente sería trabajarlo en el mundo onírico, en sueños. Ujú. Sería meditar cada una de estas cartas también, no sé si posteriormente usted nos habla de eso, tiene unas palabras y unas correspondencias mágicas de vibración. Conociendo estas palabras mágicas, nosotros las vibramos y podemos empezar a generar contacto con la carta, con el arquetipo, lo que habíamos hablado al inicio de la inteligencia espiritual de cada una de las cartas. Podemos trabajar, mantriarla en la noche y al acostarnos, dormir con la carta debajo de la almohada, generando ese puente para ir despertando, ir conociendo a través de mensajes oníricos el significado, pues antes de pasar ya a un desdoblamiento astral que es un poco más complicado. Exacto, exacto. Hay otro ejercicio que he leído que consiste en que para las personas que ya manejan desdoblamiento astral o en onírico, creo que también vale, en sueños también, es, bueno, primero reconocer que uno está soñando, ¿no? Que eso es lo vital. Y una de las personas ya sabe que está soñando, como tratar de hacer que la carta se manifieste en el sueño, que la carta tome el tamaño de una puerta, o sea, que sea grande, 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 y que uno pueda como atravesar la carta, como si la carta fuera una puerta que lo hace entrar en ese universo, ¿no? Y ya a partir de ahí empezar a analizar e interactuar con todo lo que ocurre dentro de esa puerta. Sí, Eh, Usted habla de las palabras de poder. Efectivamente, cada una de las cartas conecta con ciertas palabras de poder y cuando esas palabras de poder se vibran, hace que la carta se active. Usted hablaba ahorita, Leo, de, de que Crowley menciona que las cartas son como seres vivos. Son seres vivos en el sentido de que representan ciertas energías y, que son muy concretas, ¿sí? Son energías a las cuales cualquier ser humano puede acceder y que vive rodeado de ellas, porque hasta el más mundano de los seres humanos, por decirlo así, está rodeado de los elementos, está rodeado de los planetas, o sea, esas cosas existen, ¿sí? Pero para el mago, para el iniciado, la idea es activar esas energías dentro de su cuerpo y para activarlas lo logra con esas palabras de poder. Las palabras de poder se transmiten bueno, dependiendo de la orden, en diferentes grados. Dentro de la auto es en segundo grado, ¿no? en segundo grado se Entonces, transmiten. pues en un programa público no se pueden explicar, pero como funciona como tal, les cuento un poco sobre cómo funciona, es que la persona con su tarot en la mano, pues primero lo activa. El tarot se suele activar, esto sí se puede explicar, esto no tiene lío de que se explique al aire, con, con aceites. Entonces, por ejemplo, en Telema se prepara un aceite que se llama el aceite de abramelín. ¿Mm? Y cada una de las cartas se baña un poquito en el aceite, ¿sí?
Eh, para los que quieran hacer esto, pues tendrían que conseguirse el aceite de Abramelin. En internet está la receta y sé que hay tiendas en línea que venden ya el aceite preparado, ¿sí? Sí, varias tiendas lo venden. Eso sí, el aceite está hecho a base de jengibre, entonces es un poco picante, es un poco picante. Y entonces lo que el mago hace es que baña las cartas en este aceite y, y las deja 24 horas a la luz del sol y de la luna, es decir, les da un baño de sol y les da un baño de luna a las 78, de manera que el mazo queda listo. Si ustedes van a hacer esto, yo recomiendo que cuando las unten con el aceite, lo hagan, no tiene que ser toda la carta, porque ¿qué pasa? Pues es un aceite líquido y es un aceite grasoso. Si ustedes untan toda la carta probablemente se dañe. Entonces, Sí, solo tocándola en el centro, ¿vale? Si ustedes miran el tarot de toda la parte de atrás es una rosa cruz. Entonces, muchas veces lo que se baña es el centro de esa rosa cruz. Y si ustedes tienen miedo a que la carta se dañe por la fuerza del aceite, se puede como destilar un poquito el aceite en agua, pues para que no sea tan fuerte, por decirlo así, ¿sí? Una vez ya el tarot está activado, ya viene el trabajo con con las palabras sagradas, con estas palabras que se vibran. Y ahí viene el secreto de lo que yo le decía ahorita, que entonces el mago ya no necesita, por ejemplo, tener a la mano una vara o una moneda, porque podría utilizar esas cartas, ¿no? sí, puedo utilizarlas. Las Entonces, 4 fuerzas igual están contenidas en los 4 palos. exacto. Entonces, si el mago quisiera trabajar un destierro, los destierros se trabajan con la espada mágica y pues no tiene la espada porque simplemente no la ha conseguido, porque, no sé, se le perdió o porque simplemente está en un lugar donde no la puede usar, puede utilizar el as de espadas. El as de espadas representa la espada mágica. Si ustedes miran la imagen de las de espadas, también viene en el libro de Crowley ilustrada a color. Es el dibujo de cómo Crowley imagina que debe ser la espada para el mago. De hecho, la espada tiene escrito telema en su interior. Ese cuento del tarot iniciático es súper bonito, porque lo que usted dice, usted puede trabajar cualquier tipo de cosa, ¿no? Invocaciones y vocaciones se podrían trabajar. Sí, claro. Esto tiene una relación muy fuerte pues con un trabajo que también es muy clásico dentro de la Otto, que es el trabajo con los 72 espíritus del Goetia de Rey Salomón. Ok, ok. Que, bueno, aparte de un trabajo de ángeles, también tiene, bueno, hay una clasificación alrededor del zodiaco, de la Shemaforá, del hombre de Dios, en Ujú, extensión, y cada uno de estos decanatos van a hablarnos de una entidad como tal. Estas entidades están relacionadas con las cartas, con los arcanos menores, sobre todo los ujú, arcanos menores, excluyendo las cartas de la corte, que ujú, tienen también una posición astrológica, pero ujú. es a partir de ello que nos podemos comunicar con las entidades. Entonces sabemos que cada una de estas entidades, sea ángel o demonio, corresponde a uno de los arcanos menores. Y a Mm, través de este viaje astral que usted nos hablaba, nos podemos comunicar también con este tipo de entidades. Pues ya sabemos que la Otto tenía, la Golden Dawn sobre todo, tuvo un momento de estallido y de afición por la comunicación con los jefes secretos y con entidades de diferentes planos, con los ujú, invisibles, etcétera. ujú. Tiene Es- también un proceso muy importante en la cuestión de la invocación y de la evocación de entidades. Exactamente. O sea que eso quiere decir que con el mazo yo podría llamar entidades dentro de mí, que es la invocación, o podría exteriorizarlas para pedirles diferentes cosas, que sería la evocación. Exactamente. Eso se trabajaría, solo como pues dejando el dato para los que estén interesados, eso se trabaja con los arcanos menores. Si ustedes miran un arcano menor del tarot de Tot, se van a dar cuenta que siempre salen dos signos. Sale el signo zodiacal y el signo planetario de la carta. Por ejemplo, el 2 de copas sale Venus y sale Pisces, ¿sí? Sí, Esas dos cosas, ese elemento zodiacal y ese elemento planetario, es el que le da a uno creo la que es idea. cáncer. Sí. Es cáncer, perdón. Es que en la Sí, carta creo que salen es dos cáncer. peces y pensé en Pisces. Es cáncer. Eh, esa, ese, se me fue el vocabulario. Esos dos símbolos son los que me ayudarían a mí, ya mirando otras correspondencias astrológicas, a saber cuál es el Goetia o cuál es el ángel, el Chenjame Forash, que yo podría llamar. Porque usted sabe que los Goetias están regidos por la Bien. decanatura zodiacal, ¿no? Sí, claro. Mm. Entonces
Yo siempre he creído que el libro como tal es una herramienta muy, muy, muy poderosa, tanto para lo mundano como para lo espiritual. O sea, es decir, uno no se puede quedar en eso. Crowley al final también igual explica cómo leer el tarot como oráculo, pero de forma seria, ¿no? Él daba ahí unas instrucciones. Y él da algunas instrucciones de cómo leerlo, pues a nivel general. Sin embargo, uno ve que hay diferentes aplicaciones. Nosotros lo veíamos también dentro de las clases del Mm, grupo hace mucho tiempo, mm. que la diferencia también entre un camino espiritual pues una persona mundana en la cuestión de la lectura es muy importante. La torre no es lo mismo para un iniciado que está en un proceso espiritual que para una persona normal que lleva una vida común. Sí, esa carta de la torre, que yo creo que es la carta, esa y la del diablo son las más conocidas, ¿no? Eh, Sí, la torre siempre sale en las películas para el desastre, la destrucción. Me acuerdo brujería, etc. que cuando ocurrió este atentado en las Torres Gemelas, entonces decían eso estaba avisado en el arcano de la torre, porque mire que es una torre que algo lo golpea y cae gente. Pero a nivel iniciático es otra cosa súper diferente, ¿no? Sí. Entonces, aquí ya se trata de que la persona que esté interesada en el tarot iniciático, bueno, pues hay varias formas de trabajarlo. Una sería unirse a una orden que le explique los secretos, pero yo estoy más que seguro que estudiando los textos de Crowley y mirando todas las correspondencias y leyendo a Levi y haciendo un trabajo muy como dedicado, uno podría encontrarlo también por sí solo, ¿sí? Sí, es Eh, un acertijo a la es un larga. acertijo. Recuerden que igual Crowley decía que él quería que todo quedara publicado de manera que el conocimiento fuera para todos, ¿sí? Ya depende de cada persona si logra develar los acertijos. Pero aquí no hay, o sea, lo que las órdenes iniciáticas pueden hacer es simplemente ayudar a develar más rápido. Pero una persona que no esté en órdenes también podría hacerlo, ¿no? Sí. Mm. Ya para terminar, Leito, sé que usted me quería hablar de esto y también nos habían escrito. Crowley hace como 3 o 4 cambios al tarot. Al tarot común de las 78 cartas, Crowley le cambia algunos detallitos. ¿Cuáles son esos cambios y por qué los hizo? Bueno, pues el cambio más importante que Crowley hace es la correspondencia entre la letra hebrea del emperador, que sería la G, es como de ese tetagramatón, es como esa parte femenina, la reina, Mm, y entre la carta de Tetzadí, que siempre había sido atribuida pues en el tarot de Bota y en el tarot de Rider a la estrella. mm, Esta correspondencia la cambia precisamente alrededor de un versículo del libro de la ley, en el primer capítulo, versículo 57, donde habla de que Tetzadí no es la estrella. Crowley nos dice en el texto que pasó mucho tiempo tratando de explorar dónde podría esto relacionarse y ve que el emperador es mucho más cercano a la letra o al poder que contiene Tetzadí. mm, Y la estrella como tal está mucho más relacionada a esa reina espiritual, a esa letra hebrea de G como tal. mm. Entonces, ese es uno de los cambios más importantes que yo creo que hace. Y esto lo hace precisamente como, y lo explica Crowley en el texto del libro de Todd, para hablar que hay una comunicación directa con los jefes supremos. Es una revelación nueva con respecto al tarot, a la organización coherente. Él dice que el tarot es una organización coherente del universo que tiene una lógica muy matemática que nos permite analizarla y que habían puntos que no cuadraban en el análisis que a través de los siglos Eliphas Levi y otros grandes pensadores trataron de cuadrar, pero que no habían podido llegar a darle un sentido. Crowley lo hace por lo menos con este tipo de cambio en la carta. Entonces él intercambia cuáles son los arcanos. Cambia, intercambia el arcano, la letra hebrea para el arcano del emperador y el arcano de la estrella. Estos dos, que sería en este caso, el arcano del emperador sería Aries y la Ujú. estrella sería Acuario. Entonces hace este intercambio y coloca en la parte del emperador la letra Tetzavih y en el arcano de la estrella pone la letra G, que sería la reina o ese gran mar. Exactamente. Ese cambio para algunas es un cambio cabalístico muy denso, o sea, es difícil explicarlo acá en el podcast porque tiene Sin la imágenes es complicado. sí, y la persona tiene que saber mucho de letras hebreas, de cómo funciona la energía dentro del árbol de la vida, de los arcanos como tal, ¿sí? Pero sí, básicamente lo que le está dando a entender es que la energía del emperador y la energía de la estrella se pueden intercambiar, al intercambiarlas encajan mejor dentro de todo el esquema, ¿no? Sí.
Hay otro cambio que él hace, que es con la carta de la justicia y con la carta de la fuerza. Ahí cómo sería el asunto. Bueno, la carta de la justicia y la carta de la fuerza, bueno, él la cambia la lujuria precisamente, él habla de la lujuria, tiene una relación mucho más fuerte en ese complemento de opuestos y digamos que cambia su sentido y el de la justicia lo cambia al ajustamiento de fuerzas, sino tanto como esa ley que está. Él hace un cambio astrológico aquí entre en los números romanos entre el 8 y el 11. Sin embargo, no sé si usted nos puede hablar más de eso. Normalmente vendría, lo que él hace es cambiar los nombres, ¿no? Entonces ya no se llama la fuerza, sino se llama la lujuria, ¿no? Sí, Y después hace el cambio de la justicia, que ya no se llama la justicia, sino se llama el balance o el ajuste. o el ajuste, O sí. el ajuste, yo he visto esa traducción, pero es mejor como el balance. Pues hay Sin varias formas, embargo, ¿sí? sin embargo, la mayoría de tarot, por lo menos el de Marsella y el tarot de Rider también, tienen un intercambio aquí porque la carta número 8 sería la fuerza y la carta número 11 sería la justicia. Hmm. Rowling cambia esto para ver cómo tiene un flujo pues astrológico, ¿no? De los planetas. Bueno, hace un intercambio ahí para que sea coherente con una línea de ascenso que él muestra en los gráficos del libro de Todd para el que lo quiera mirar. Exacto. El cambio vuelve a ser nuevamente por cuestiones astrológicas y energéticas, porque en el orden zodiacal, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo y Libra. Leo sería la carta de la fuerza y Libra Sí. sería la carta del ajuste. Entonces Leo tiene que ir primero. Pero sí toca hacer un ajuste en los números, porque cuando usted ya está trabajando a nivel cabalístico y a nivel energético, vuelve y pasa lo mismo que lo del emperador y la estrella. Ajusta más que la energía de Leo esté antes, perdón, que esté después y la de Libra esté primero. ¿Mm? Él En explica que el, esto tiene que ver con algunos movimientos del Sol, algunos movimientos de la Tierra con respecto a la observación del Sol, etcétera. exacto, en el libro, acá estoy buscando, en la página de 11, él muestra una gráfica que se llama el anillo doble del zodiaco y él muestra cómo es que el Sol, cuando llega a ciertos puntos extremos en su viaje por las constelaciones, hace como una especie de giro circular que le permite a la persona entender cómo es que funciona este cambio entre los números, ¿sí? El último cambio que él hace es que él intercambia la templanza, el arcano 14 ya no se llama la templanza, sino se llama el arte, ¿sí? Eh, El arte. el arte, que aquí la palabra arte tiene que ver mucho con la alquimia, ¿sí? Y tiene que ver muchísimo también con este cuento Claro. de noveno grado y todos estos misterios de Otto. Él había propuesto en el libro, pero en las cartas no ocurrió, que el arcano 16, el de la torre, no se llamara así, sino que se llamara la guerra. Pero, pero La en, guerra, sí. en la carta como tal sigue saliendo la torre. Y también había propuesto que el arcano de los amantes no se llamara los amantes, sino los hermanos. ¿Mm? Los hermanos, sí. Ahí en el texto él da las razones de por qué hacerlo. No obstante, cuando ya imprimen el tarot, no quedó ese cambio hecho. No sé si es que él se arrepintió a última hora o pues no se dio. Bueno, Hay una nada. última carta que también hace el cambio también, como para cerrar, lo que es la ¿Cuál? carta de León, ¿no? Es una carta Ay, importante, la claro, carta esa de León, la que carta. corresponde a la Shin, es muy importante. Y se me pasaba. Claro, él cambia el arcano del juicio, que es esa carta donde el ángel toca la trompeta y todo el mundo se despierta, los muertos se Una despiertan. resurrección, Sí, y él la cambia por el león. Él hace ese cambio. Ay, sí, bueno, les explico, en la carta de león salen los personajes del libro de la ley, ¿no? Que son Nuit, Hadith, Rahurkuit y Hurpakrat. Eh, Crowley decía que sí. es que lo que pasa, eso que sale en la carta antigua, en la carta del juicio, donde sale el ángel tocando la trompeta y los muertos levantándose, que eso fue lo que Sí, pasó en 1904 cuando comenzó la era de Acuario y recibimos el libro de la ley. Eso fue lo que pasó. Entonces, como Crowley dice, como ese evento ya pasó, lo que tenemos que ilustrar en esa carta es lo que está pasando actualmente, que es el león de Horus. Y por eso es que él coloca esos personajes ahí. ¿Sí?
Claro. Y usted sabe que la carta del juicio original era muy basada en el Apocalipsis bíblico. En el Apocalipsis bíblico y que contenía los misterios del león pasado de los signos de Lux y todo el sentido de la muerte y la resurrección del Dios sacrificado, que es Exacto, algo que se renueva en este eón. exacto. Crowley dice, esa fórmula ya se desactualizó y la nueva fórmula, la que funciona 100% en este momento, es la que está en esa carta. Uy, se me estaba pasando un dato muy, muy fuerte. Eh, pues bueno, por cuestiones de tiempo hemos llegado al final del programa. Leito, como siempre, Y yo el tiempo es agradezco. muy corto. Sí, el tiempo es cortico, pero pues es mejor conceptualizar las cosas así, en un formatico corto. Yo, como Sí, siempre, Leo, le agradezco haber venido. La vez pasada usted dirigió el programa, no alcancé a estar. Eh, pero pues nada, yo siento que en cada uno de estos programas hemos podido como sintetizar diferentes como puntos clave de lo que es Telema, ¿no? Hasta la claro, fecha. la idea como tal es dar pequeños brochazos o pequeñas pinceladas para que cada investigador también haga su labor. Mm. Sobre eso, y lo que le hablaba ahorita, como de que una orden iniciática puede ayudar a develar esto mejor, ya les habíamos hablado en programas anteriores que había la Uroto, estaba abriendo procesos hasta el 21 de junio, o sea, hasta hoy. Entonces esto quiere decir que ya los procesos han cerrado hoy, que era el solsticio, es el solsticio hoy. Sí, Eh, ya la Uroto no va a estar recibiendo más personas por el momento. No obstante, si ustedes miran el capítulo 2, está en YouTube, ustedes van a encontrar que ahí en la descripción del capítulo está la lista de todas las otras a nivel mundial con las que se pueden contactar. O sea, puede que esta ahorita haya pausado sus procesos, pero hay otras que ustedes pueden seguir contactando. También he visto que en Facebook se ha movido mucho últimamente la Otto Califato en Latinoamérica. He visto varias sí, cosas que está haciendo, creo que lo Oasis, ay, no me acuerdo si es el de México o el de Chile, que están haciendo creo que es el transmisiones de por internet. Chile, el Oasis Perdurado, creo que se llama. Sí, o no sé si es el Shivaji, pero sí he visto Sí, sí, sí. que están invitando, y pues no, la invitación es que independientemente de la auto que sea, que las personas que estén interesadas investiguen, aprovechen que en este momento, yo creo que está por cuestiones de la propia pandemia, muchas cosas se están presentando por internet, ¿no? Sí, Mm. Entonces, nada, Leito, como siempre le agradezco a todos los que nos escucharon, pues les damos también las gracias por haber llegado hasta el final de este programa. Como siempre, pues déjenos sus comentarios de qué les pareció, si tienen alguna duda, qué tema les gustaría que también temas. habláramos. Sí, también temas. Tenemos pensado en programas futuros invitar a magos de otras tradiciones que han pasado Sí, por la orden, de hecho, para que nos cuenten un poco de cómo fueron su paso por órdenes telémicas y qué están trabajando ahorita, ¿sí? Muchas veces Soto sí, que nos funciona cuenten sobre los como, procesos que han llevado. muchas veces Soto funciona como puente para que conecten con otras tradiciones. Hay que recordar que Telema como tal, al hablar de hacer la verdadera voluntad, invita a que la persona trabaje, o sea, que no se quede solamente dentro del sistema, llamémoslo como greco-egipcio de Crowley, Orto, ¿sí? sí, Sino que usted puede explorar diferentes gamas sin problema. Entonces sí, traeremos esos invitados en un futuro. sí, sí. Bueno, entonces cerramos, damos por concluido. Muchas gracias a todos. Lux, Nox para todos.